En primer lugar, agradecer su asistencia hoy. Espero que las 3 charlas, no solo la mía, sino de mis compañeros, sean de su interés. En segundo lugar, agradecer al Ayuntamiento y al Museo la convocatoria de estas jornadas, porque creo que enriquecen y benefician el conocimiento que tenemos sobre Daimiel. Y, en tercer lugar, pues a mis compañeros ponentes de hoy, los del primer día y los futuros, pues la enhorabuena por sus aportaciones y porque creo que igualmente pues serán bienvenidas sus aportaciones para el futuro conocimiento de la historia de la localidad. Yo vengo a hablarles hoy de un tema que muchos autores tratan o hablan de tema incómodo, destinado al olvido. Y es que hablamos de una realidad que puede parecernos lejana, geográficamente y temporalmente, pero a la que sabemos, por ejemplo, hoy que por organismos internacionales están sometidas bajo ella cerca de 50 millones de personas. La esclavitud como concepto jurídico en el que una persona es propiedad de otra, sabemos a lo largo de la historia que ha tenido múltiples ocasiones para desarrollarse en muchos lugares y en muchas localizaciones temporales. Quizá las más famosas, pues por ejemplo, Roma o el sur de Estados Unidos durante el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, pues son las más relevantes. Con lo cual vemos que el peso de esta población esclava pues era importante tanto para el desarrollo económico como cultural de esas civilizaciones. ¿Cuáles eran los caminos hacia la esclavitud? Pues principalmente 3. Eran botín de guerra, es decir, tras una batalla, pues el vencedor hacía esclavo al perdedor, por no poder afrontar el pago de deudas, o por nacimiento. Si tú naces hijo de esclavo, pues eres esclavo. Una práctica tan desarrollada, mejor dicho, durante tanto tiempo, pues ha tenido múltiples apreciaciones por historiadores, por filósofos, por pensadores. Por ejemplo, quiero destacarles solo que Aristóteles consideraba que la esclavitud era un fenómeno, para él, era un fenómeno natural. Sin embargo, ya en el siglo XIII, el Código de las 7 Partidas, el Código Legal de las 7 Partidas, desarrollado bajo el reinado de Alfonso X el Sabio en Castilla, desarrolla ese permiso, o sea, mantiene el que exista la esclavitud, pero considera que tras el pecado es la más vil cosa de este mundo. Luego también, pues, a lo largo del siglo XIX conocemos los grandes movimientos abolicionistas que hicieron desaparecer la esclavitud en múltiples lugares. Quisiera hacer unas consideraciones previas al desarrollo del tema que voy a hacer. En primer lugar, el marco temporal en el que nos vamos a mover. Tratamos del siglo XVI y XVII, un marco temporal que ha sido muy desarrollado para monografías generales en los nuevos territorios, es decir, en América, principalmente en los nuevos territorios descubiertos a finales del siglo XV, o muy desarrollado en temas locales, pues en aquellas regiones donde tenían los puertos de llegada y donde había registro de esas llegadas de esclavos. Por ejemplo, en Andalucía, en Canarias, ahí han sido muy tratados, pero en general es un tema poco tratado a nivel general. Por lo tanto, esa escasez de estudios hace que aquellos que han intentado afrontar la cifra de esclavos durante esa época en los reinos peninsulares, tanto Castilla como Aragón, pues haga que las cifras bailen bastante. El único siglo al que se aproximan es el siglo XVI y hay cifras fluctuantes que hablan de 50 a 100.000 esclavos en aquella época. También los estudios coinciden en que el siglo XVI es el de mayor apogeo de la práctica. Como digo, gracias a los grandes descubrimientos de finales del siglo XV, pues la práctica del esclavismo, que prácticamente había quedado en Europa olvidada, pues vuelve a desarrollarse con mucha fuerza. Y así lo vemos, pues, por ejemplo, en las nuevas colonias americanas o
como vamos a ver, para ciertos lugares del Mediterráneo. ¿Por qué luego cae en declive? Pues en principio los estudios apuntan a que hubo una mayor posibilidad de acceder a la mano de obra libre y entonces el coste de los esclavos pues ya no compensaba. La tenencia de esclavos es algo visible, posible y aceptable. ¿Qué quiero decir con ello? Que es una realidad cotidiana, es el día a día, a nadie choca. Es tan cotidiana que el papel de la Iglesia es no el de condenar la tenencia de esclavos, sino condenar el maltrato de esclavos. Ellos no condenan la tenencia, es más, hay muchos religiosos que tienen esclavos. Y apuntan, los estudios, algunos estudios apuntan a que la gran presencia de esclavas mayor a esclavos y que éstas queden embarazadas apunta también a una vía de concubinato. Es decir, no es criticable, es asumible totalmente, es algo, como digo, cercano, cotidiano, y el único requisito que impone la Iglesia es cristianizar a los nuevos esclavos, tanto a los que llegan como a los que nacen. Finalmente, ¿qué etnias o religiones podemos apuntar como las más predominantes? Pues por un lado hay dos grandes grupos, o los estudios apuntan dos grandes grupos. Los negros por un lado y berberiscos y turcos, es decir, musulmanes, por otro. Tiene sentido en un momento de guerras políticas y religiosas, que aunque no tan exacerbadas como en otro momento, pues todavía se siguen desarrollando en torno al Mediterráneo principalmente. Entonces, procuran el contingente mayor es ese tipo de esclavos, tanto fuera como interiormente, porque claro, tenemos que tener en cuenta que en Castilla, por ejemplo, había una presencia importante de población morisca. Pues los moriscos, que son musulmanes, forzados a convertirse en católicos a partir del año 1501, esos moriscos, cuando se rebelan, vemos diferentes rebeliones a lo largo del siglo XVI, quizá la más importante, la rebelión de las Alpujarras, pues en ese momento, cuando se rebelan, el camino principal que se toma es esclavizarlos. Además lo vamos a ver aquí en Daimiel. Les apunto una serie de antecedentes a fuentes que nos hablan de esclavos en Daimiel antes de los siglos XVI y XVII. Y también brevemente le voy a apuntar 4. Por un lado, la Orden de Calatrava. Se sabe, hay un documento del año 1463 en el que habla de la presencia de esclavos que trabajan para la encomienda de Daimiel. Los ha traído la clavería de la Orden. Son mayoritariamente musulmanes o cristianos nuevos y trabajan de molineros, barberos, etc. También se sabe que intentan huir en cuanto pueden. Varias fuentes nos indican que el comendador de la villa de Daimiel tenía el privilegio de tener esclavos. Lo vamos a ver también en algún documento, cómo el comendador hacía uso de ese privilegio, o sea, tenía esclavos. Familias nobles como los Oviedo, por ejemplo, la calle General Espartero en su día era calle de Don Pedro de Oviedo, pues una familia importante de la localidad en esos siglos, intenta hacerse un nombre o elevar su distinción social gracias a la tenencia de esclavos. Ellos ya tenían pastores y gente en el campo trabajando, pero eso no daba distinción social. La distinción social la daban los esclavos domésticos. Entonces ellos adquieren esclavos domésticos. También tenemos constancia de la tenencia de esos esclavos por parte de algunas familias. O el último antecedente que podemos identificar es el de la población morisca. Aquí sabemos que tanto Daimiel como Almagro, como Bolaños, Villarrubia de los Ojos y Aldea del Rey conformaban las conocidas como 5 villas del campo de Calatrava, que disfrutaban de diferentes privilegios. Bueno, pues por algunos autores como Jean-Pierre de Die conocemos que la población morisca
tenía contacto con la población norteafricana y les ayudaba económicamente, cuando podía, a pagar sus rescates para volver a su tierra. Es verdad que a partir del año 1501, tras la conversión forzada, pues estos contactos empiezan a desaparecer si no se cortan del todo. Pero aún tenemos constancia de esos contactos. ¿Cuáles son las fuentes que he trabajado principales para desarrollar mi trabajo o este trabajo? Pues principalmente las partidas bautismales de ambas parroquias, tanto la de Santa María como la de San Pedro. Además, voy a añadir la referencia a un documento que localicé en el Archivo Histórico Nacional y una breve nota que aparece en el catastro de Ensenada. Para desarrollar el análisis, primero apunto cuántas partidas he localizado en Daimiel que hagan referencia a esclavitud. Son un total de 93 partidas de bautismo. La primera, localizada en el archivo de Santa María, el 4 de mayo de 1537. La última, en el archivo de San Pedro, en el archivo parroquial de San Pedro, el 22 de marzo de 1689. Seguramente habríamos localizado más, pero el archivo de Santa María tiene una carencia de documentación de la década de 1550 a 1559. Por lo tanto, es probable que hubiéramos encontrado alguna referencia más, pero de momento las que localizo son 93. De ellas, el 86%, es decir, 80 partidas, están fechadas en el siglo XVI, es decir, entre 1537 y el año 1600. Vemos que aquí coincide con lo que he dicho del apogeo de la práctica, es decir, un siglo de crecimiento económico y demográfico, establecimiento de negocios y de élites en la localidad, mientras que solo hay 13 partidas que puedo apuntar en el siglo XVII, un crecimiento más moderado, sino en declive. También decir que 70 partidas las he localizado en Santa María y 23 en San Pedro. Es lógico si sabemos, que lo sabemos, que en la localidad, la parroquia de San Pedro, no empieza a desarrollar su archivo y su existencia hasta el año 1563. Pero sí destaco un dato. De los 8 bautizados adultos, y quiero entrecomillar adultos porque ahora se lo explicaré, que se bautizan en la década de 1570, todos son en la parroquia de San Pedro. Y todos tienen relación con los moriscos que se habían esclavizado bien poco antes, un año antes, en el levantamiento de las Alpujarras de 1569. Como ejemplo, les leo una: bautismo de María, morisca traída de las Alpujarras por mano de su amo Gonzalo Hernández, fechada el 12 de diciembre de 1570. Lo que les he dicho de puntualizar el hecho de esclavos adultos. Las referencias hablan de esclavos nacidos de esclavos y de esclavos directamente bautizados. Estos esclavos en principio se entendería que pudieran ser adultos, pero no por Daimiel, sino por otras fuentes que apuntaré más adelante, de Ciudad Real o de Almagro. Sabemos que estos esclavos perfectamente podrían tener entre 8 y 10 años y aún así referirse a ellos en las partidas como adultos. Pero nosotros los consideraríamos hoy menores de edad. Considerando el número total de esclavos adultos en las partidas, hallamos 62. 54 mujeres y tan solo 8 hombres. 54 que forman el 87%. Es decir, el mercado de esclavos está claramente enfocado al servicio doméstico y al de crianza, por lo que veremos a continuación, más que a otro tipo de tareas más rudas como tareas agrícolas o de otra índole, o por lo menos eso apuntan las partidas consultadas. El número de menores bautizados, es decir, de hijos nacidos de esclavos, son 72, 45 niños y 27 niñas. ¿Cuáles eran las fórmulas habituales para figurar estas partidas bautismales? Pues el bautismo de el nombre del nacido, hijo de la esclava correspondiente o
esclava de el amo correspondiente. O si directamente era adulto, pues bautismo de el nombre, esclavo de, siempre se apunta esclavo. Los nombres más habituales dados a estos esclavos, principalmente María, Catalina, Isabel, aparecen más nombres. Entre los hombres, Juan y Cristóbal. Juan sobre todo. Observaciones que podemos realizar con respecto a la población esclava. ¿Cómo se apunta el nombre del esclavo o cómo directamente se ignora su nombre? Solo hay 6 casos en los que aparezca el esclavo con apellidos. El esclavo aparece con el apellido en la mitad de los casos del amo. Es decir, si el apellido del amo es García, pues el esclavo se llama García. Si es González, González. Hay otras veces en las que el apellido del esclavo fluctúa y casi lo que se da a entender es que el apellido es la consideración de su piel. Pues Moreno. Muchas veces se habla de Ana Morena o de Juan Moreno. Entonces casi apunta más que al apellido al color de piel. Pero incluso está el caso contrario, ausentar completamente el nombre del esclavo y referirse a él como bautismo de la negra de el amo correspondiente, o bautismo de la morena de, o bautismo de la negra de. 20 casos de todas las partidas. Me choca principalmente que prácticamente, salvo en una partida, en el resto de los casos se ignora completamente quién es el padre del esclavo. Hay veces, pocas, en las que se indica padre incógnito, no se supo el padre, pero generalmente no se indica. Solo hay un caso, fechado en 1543, en el que se habla del bautismo de Roque, hijo de Juan Gómez de Oviedo y de Isabel, su esclava. No llego a entender si esta ausencia es en atención a esos dueños o sencillamente que la consideración de la esclava es lo más insignificante. Entonces lo importante es señalar quién era el dueño y no pues un árbol genealógico o saber de quién era la relación que podía haber tenido la esclava. Pero sí está claro que las esclavas procrearan, pues será de notable importancia. De las 54 esclavas que hemos apuntado antes, 44 son madres en al menos una ocasión. Por lo tanto, el 81%. Y de esas 44, 19, lo que representa el 35% del total, son madres en al menos 2 ocasiones. Incluso tenemos un caso a mediados del 17 en el que una es madre en 7 ocasiones. Y curiosamente en la última partida dice de ella, esclava que fue. Es decir, durante 6 partidas había sido esclava y en la última ya era libre. Otra cosa que destaca es el hecho de bautizar a los esclavos en fechas festivas señaladas del calendario eclesiástico. Día de Reyes, Día de San José, el Día de la Paz, el Día de las Nieves, muchas fechas en torno a Carnaval o a la Semana Santa del año correspondiente son las idóneas para acoger, digamos, en la nueva fe a esos esclavos, con lo cual ese rito de iniciación de entrar en la nueva fe pues se quiere celebrar o se quiere hacer más notable al celebrarlo en ese tipo de fechas. ¿Qué observaciones podemos hacer con respecto a los amos? Pues en principio localizamos un total de 53 nombres, 37 en la parroquia de Santa María, 16 en San Pedro, como es lógico, más en la parroquia de Santa María por tiempo. ¿Qué apellidos son los más destacados entre los que aparecen? Apellido Oviedo, Calvillo, Carrillo. Estos 3 tenemos constancia, Corcovado, tenemos constancia de que eran familias que tenían incluso calles en la época con su nombre. Mendoza, de Mora, Díaz de Mera, Serrano, López Menchero, hay más apellidos, destaco estos. Más difícil es precisar a qué se dedicaban o cuáles eran sus profesiones. Para ello he querido recoger tanto las que aparecen
las pocas que aparecen referidas a los amos, como las que aparecen referidas a los compadres o padrinos de estos bautizados. Y entonces pues recogemos profesiones como barrero, batanero, cantero, carnicero, comendador, escribano, licenciado, mercader, platero, regidor, reverendo o santero. Reverendo en una ocasión, santero en dos. Con lo cual volvemos a ver la plena integración de la esclavitud en el entorno de la comunidad religiosa y cómo esa comunidad religiosa es partícipe de la práctica de la esclavitud. Eso es en Daimiel, pero quería conocer el entorno, quería conocer qué dimensión podía tener el esclavismo en poblaciones cercanas. Para ello he acudido a las mismas fuentes, partidas de bautismo, de las parroquias de otros 5 lugares. Por un lado la capital, Ciudad Real, y las que les he mencionado antes, el resto de las 5 villas: Bolaños, Almagro, Villarrubia de los Ojos y Aldea del Rey. En Ciudad Real hemos localizado 184 partidas bautismales. De ellas, localizadas en el siglo XVI, el 85%. Y que hagan referencias a esclavas, el 84%. Con lo cual, seguimos viendo, por lo menos en Ciudad Real, esa tendencia. En Almagro, 129 partidas. En el siglo XVI, el 63%. Y esclavas, el 82%. Quizá aquí la diferencia del tanto por ciento en el siglo XVI sea posiblemente porque como cabecera Almagro era cabecera de la Orden de Calatrava, quizás habría allí más población no nobiliaria, pero lo apunto. Villarrubia de los Ojos, 18 partidas bautismales. En el siglo XVI tan solo un tercio. Y esclavas el 67%. Aquí tenemos que tener en cuenta que Villarrubia de los Ojos empieza su registro parroquial en el año 1590, con lo cual es difícil que haya más profusión de partidas. En Bolaños, 13 partidas bautismales. En el siglo XVI, el 85%, y esclavas, el 87%. Seguimos viendo una tendencia. En Aldea del Rey no he podido precisar si había población esclava. ¿Qué podemos destacar, así a vuela pluma, en un primer contacto de esta comparación? Más partidas registradas en el siglo XVI que en el siglo XVII, o sea, una tendencia que ya apuntaban los estudios, y mayor proporción de esclavas hembras que varones. También, sobre todo en las poblaciones de Ciudad Real y de Almagro, confirmamos más población religiosa que es dueña de esclavos. Y lo que he apuntado antes, que las adquisiciones de esclavos en algunos casos eran, incluso apuntándose esclavo adulto, con 8 o 10 años. Antes de... Bueno, sí, también apuntar otra curiosidad. Esto es solo un breve apunte de esas localidades. Por ejemplo, en Santa María del Prado, en la parroquia de Santa María del Prado de Ciudad Real, he localizado una partida referida, fechada en el año 1547, referida a una esclava india. Con lo cual vemos que el grado de exotismo del mercado de esclavos en algunos momentos pues era potente. O como financieros alemanes, como los Helder o los Fúcares, que se establecieron en Almagro a mediados del siglo XVI, pues participan de estas adquisiciones de esclavos a niveles domésticos. He localizado algunas partidas en las que figuran estos nombres. A continuación, antes de proseguir con este documento que les pongo, quisiera hablarles del documento del Archivo Histórico Nacional, que aunque geográficamente no se localiza aquí en Daimiel, sí que hace referencia al comendador de la villa del momento. Estamos hablando del año 1586 y me parece curioso porque vamos a hablar de la venta de un esclavo, un documento de venta de esclavo y una reclamación al respecto. Como digo, el año 1586 en la villa de Madrid, concretamente el día 29 de julio. Se procede a la firma de la venta de un esclavo por parte de don Juan Osorio, caballero de la Orden de Santiago, al señor García Manrique de Ayala, que en ese momento es vecino y regidor en la ciudad de Toledo, comendador de la villa de Daimiel y tesorero de la Orden de Calatrava. En la escritura del esclavo dice: mediano de cuerpo, con 2 seriales. Los seriales son marcas pequeñas de herida, como refiere a continuación.
En la frente, encima del ojo derecho, barbinegro, de edad de 30 años, poco más o menos. El valor de la venta se establece en 1.000 reales de plata castellanos. Al poco tiempo, escasamente mes y medio, 2 meses, el señor García de Manrique interpone ante el Consejo Real una demanda por dicha venta. En ella añade tanto del vendedor como del esclavo, y aquí hablo del esclavo. Antonio de León, turco de nación de color de membrillo, errado en el rostro, en ambos carrillos, por precio de 1.000 reales que por él le pagué, y al tiempo que me vendió el dicho esclavo, me le vendió por no borracho, ni ladrón, ni fugitivo, ni ontazán, ni enfermedad alguna encubierta ni descubierta, como consta de esta escritura de que hago presentación. Luego que me lo vendió, se entendió que bebía vino, y con ello se emborrachaba de ordinario. Y ha tenido y tiene otros muchos vicios, y en poder de dicho don Juan Osorio y de otras personas cuyas ha sido el dicho esclavo, se iba y ausentaba, y ansí ahora dejó los días a esta presente, se fue suyo de mi casa y servicio, y aunque se ha hecho diligencia, no lo hallo. Tras varios escritos más, el Consejo Real decide el 24 de noviembre de 1587 que se embarguen bienes a don Juan Osorio por el valor de los 1.000 reales para el pago al comendador. Hay un documento en esa fecha que aún nos habla de que se está buscando al esclavo. O sea, después de un año no ha sido localizado el esclavo. Y finalmente el señor Juan Osorio procede a compensar a García Manrique, al comendador de Daimiel. ¿Con qué le compensa? Con un caballo. Esa es la compensación. Con lo cual me pareció interesante porque en este proceso podemos observar quiénes eran los dueños de esclavos, en este caso que nos ocupa nobles, el trato al esclavo en su descripción como un bien de consumo, describiendo aspecto, cualidades, el pago y la compensación por no cumplir las expectativas, siendo un caballo la estimación y por lo tanto un precio importante, el nombre cristianizado del esclavo, Antonio, las marcas en la piel, indicando la propiedad quizá, como hoy en día un animal de granja, quizá el castigo de otro momento, quizá las marcas tribales o raciales de procedencia. También destacar la huida del esclavo durante más de un año sin ser localizado. En fin, adelanto las conclusiones. Podemos afirmar que los apuntes investigados en las partidas de bautismo de las parroquias daimieleñas para los siglos XVI y XVII comparten muchos aspectos de las características que vemos en otros estudios. Siglo XVI, el de mayor auge de la actividad. Podemos intuir que el grupo dominante más esclavizado es el de población musulmana, al hacer referencia a moreno, a negro. La mayor dedicación de esta mano de obra esclava al trabajo doméstico por su mayor número de esclavas y especialmente con dueños que quieren elevar su distinción social. Y obviamente la gran aceptación social, la cero crítica que hay a esta práctica. A este respecto me gustaría concluir que aunque en las partidas bautismales, como decía, la última es del año 1689, aún podemos constatar la presencia de esclavos entre la población daimieleña a mediados del siglo XVIII. En el catastro de Ensenada, en la relación que se hace a don Pedro Enrique de Mendoza, capitán de los Reales Ejércitos de Su Majestad, que tiene 58 años en ese momento, caballero y hidalgo, señala en el apartado de criados de propio servicio, que es este pequeño documento que les muestro aquí. Una criada llamada Juana Moreno, de edad de 24 años, o un negro esclavo, del que no se señala ni el nombre, de más de 40 años. Por lo tanto, aunque sea con cierto o de cierta manera residual, podemos afirmar que en la localidad de Daimiel hubo esclavitud o hubo esclavos durante muchos siglos. Muchas gracias.